Buen día a todos, vamos a armar el Hawker Tempest de Rebel, un avión que me vino en un lote de varios aviones que compré hace poco. Hasta el momento no tenía planes de sumarlo a la colección, pero terminó siendo una linda sorpresa tenerlo aquí. El manual nos indica que tenemos dos opciones para hacer con las calcos que vienen incluidas, pero vamos a ver que en realidad hay tres opciones. El que vamos a hacer en este caso es el que vemos en el arte de la caja, que es el Tempest de Pierre Clostermann, un piloto francés que sirvió en la Royal Air Force, volando principalmente en Spitfire y Hawker Tempest. También escribió libros, ocupó roles políticos, tiene una historia bastante interesante por si la quieren investigar. Las piezas se ven muy bien, lindo material, lindo plástico, hay detalles bien notorios en la superficie, son pocas piezas. Se ve bastante simple, me recuerda mucho al TA-152 de Rebel. Y lo tenemos a Pierre aquí, por suerte nos incluye un piloto. Así que bueno, iniciemos. Lo primero que hice fue pintar los interiores. Antes de unir ambas mitades del fuselaje hay que agregar el asiento, el estabilizador trasero, pero también hay que agregar a nuestro piloto, porque no hay espacio suficiente para colocarlo cuando el fuselaje ya está unido. También al momento de unir vamos a colocar la hélice, que después si no, no se puede colocar. Para las alas tenemos que unir la parte de arriba con la de abajo, pegarle los trenes de aterrizaje, y hay unas marcas que se ven desde el interior de las alas que son para perforar en donde van colocados los cohetes. Sentía que era muy grueso el plástico, se me estaba complicando perforarlo, así que decidí pegar directamente los cohetes a la superficie del ala. Vamos a unir todo esto al fuselaje, así ya tenemos la mayoría del avión unido y podemos iniciar con la pintura exterior. Iba a armar un color más oscuro para la parte que es azul, como hice con mi Spitfire, que ya se los voy a mostrar más adelante, pero me gustó más cómo quedaba el verde oscuro en contraste con el gris niebla, que es un tono más claro. También pinté por debajo con gris claro y le apliqué una capa de blanco a la nariz del avión, que ya se la vamos a pintar de rojo después. También empecé a colocar algunas calcos. Ahora, en este momento yo tenía planeado hacerlo como sale en la caja, con las bandas de invasión, que son las franjas blancas y negras, que van a ver en muchos aviones aliados. Pero cuando buscaba imágenes de referencia, la mayoría que encontraba eran así, sin las franjas. Así que decidí ir por este diseño, que sería la tercera opción que les mencionaba antes. Las calcomanías se comportaron bien, por suerte, menos mal. Lo que sí les costaba agarrarse a la superficie. Eran muy gruesas y había que aplicarles presión para que se agarren bien y se impriman todos los detalles que están debajo. Finalmente pinté las franjas amarillas que me había olvidado. Y después de una laca llegamos a nuestro resultado final. Un detalle que me olvidé de mencionar, además de los cohetes, otra pieza opcional son los tanques de combustible. Los cohetes en el Mark V son muy poco comunes y creo que no se utilizaron en combate, por lo que tengo entendido. Pero bueno, me gustó mucho cómo quedaban como para no colocárselos. Vamos a compararlo con otros aviones. En lo que son aviones británicos solo tenía dos, así que me alegra sumar otro. Podemos ver que es más grande que el Spitfire. A medida que lo armaba me iba dando cuenta que tiene un lindo volumen. Me recuerda un poco al P-47 Thunderbolt. Estos aviones robustos son de los que más me gustan, la verdad. Bueno, para terminar el video, bastante linda la experiencia. Me gustó mucho este kit. Es simple y rápido de armar, sin complicaciones, entretenido. Tiene un buen tamaño que lo hace resaltar entre los demás cazas, tiene piezas opcionales y la superficie es bastante detallada dentro de todo. Así que si andaban buscando sumar un Hawker Tempest a su colección, me parece una muy buena opción, sí se los recomendaría. No digo que sea el mejor, he visto otros, por ejemplo, hace poco vi uno de Academy que se ve un poco más detallado, pero para ser una matriz vieja está bastante bien. O al menos eso tengo entendido, que es como de los 70 este molde. Bastante feliz de sumarlo a la colección. En el próximo video vamos a estar viendo el Horten 229 que ganó la votación. Y seguramente iniciemos con otra votación más. Andaba con ganas de armar algún bombardero, algo así un poco más grande. Así que en breve vamos a estar eligiendo eso. Les dejo un saludo a todos y nos vemos. Chau.